¿Qué tal? Con mucho gusto les saludo a todos los que sintonizan este programa de Voces de Fe. Soy el padre José Antonio García Hernández. Tengo un mes de ordenado sacerdote. Fui ordenado el pasado 29 de enero. Soy vicario de la parroquia del Buen Pastor aquí en Irapuato y con gusto vamos a compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos muestra y nos narra cómo Jesús, ya acercándose la fiesta de Pascua, sube a Jerusalén y entra al templo. Y en cuanto entra al templo, ve a los comerciantes de animales que los vendían para el sacrificio, para los sacrificios, a los cambistas de monedas. Y Jesús se llena de ira, por así decirlo, le molesta eso y les tira las mesas, hace un látigo y expulsa a los vendedores junto con los animales que tenían para la venta. Tira las mesas de las monedas que cambiaban y bueno, pues les dice esto, les hace esta fuerte declaración: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. En eso intervienen también los judíos, algunos judíos, y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal de con qué autoridad haces todo esto. Y Jesús les dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos le dicen: pero si este templo se construyó en 46 años y tú quieres reconstruirlo en 3 días, como que dicen: pues ¿qué te pasa, no? Pero Jesús, dice la escritura, dice el texto, él se refería al templo de su cuerpo. Ya después, cuando se da el acontecimiento de la resurrección, dice el texto, recuerdan estas palabras de Jesús que les dijo: en 3 días reconstruiré el templo. Y el Evangelio nos narra también cómo en esos días de la fiesta de Pascua, pues muchas personas se convirtieron y creyeron en Jesús. Jesús se enfada con los comerciantes porque él ve cómo el templo que es un lugar donde habita su Padre Celestial, donde se le debe dar gloria, donde se debe honrar, se está convirtiendo en todo lo contrario. Se está convirtiendo en un mercado donde los comerciantes se aprovechan de las personas. De alguna manera los comerciantes tenían, por así decirlo, autorización de vender los animales para el sacrificio porque se necesitaban animales para ofrecer sacrificios. Los cambistas de monedas, bueno, para dar limosna al templo no se aceptaban monedas extranjeras, tenía que ser la moneda local y por eso cambiaban, pero ya se estaban aprovechando de eso, ya lo estaban viendo como un negocio más que como un servicio al templo. Entonces eso es lo que le enoja a Jesús, es por eso que los expulsa. Y también como diciendo: ya no será necesario los animales para el sacrificio, porque yo mismo ofreceré el único y definitivo sacrificio por los pecados de los hombres. Eso es lo que le enfada a Jesús, que el templo, lejos de ser un lugar donde habita Dios, es ahora un lugar donde se saca provecho, es ahora un lugar donde se aprovechan de las personas, donde se está convirtiendo ya en un negocio y se ha perdido el sentido de religiosidad, tanto por parte de los que administraban como por parte de los comerciantes. Entonces, pues Jesús quiere que vuelva a ser el lugar donde habita Dios, que tenga otra vez esa connotación religiosa, y eso es lo que le enfada a Jesús, que se esté convirtiendo en un mercado, lo que debe ser el lugar donde Dios habita. Jesús se refiere, dice la Escritura, al templo de su cuerpo. Él será el nuevo templo, que será azotado, que será, por así decirlo, destruido, que será crucificado, que morirá en la cruz, pero que al tercer día va a resurgir, va a resucitar como el nuevo templo donde se dé culto a Dios, donde se dé gloria a Dios. Jesús, pues, es el nuevo templo que, destruido, resucita al tercer día, es decir, se reconstruye al tercer día. Jesús, el nuevo templo, signo de la presencia viva y eficaz de Dios. Es precisamente eso el significado de que el templo es Jesús.
Sabemos que el templo era signo de la presencia de Dios. Ahora Jesús toma ese lugar del templo como signo de la presencia de Dios. En Jesús está Dios, en Jesús habita Dios, y es el nuevo templo en el que se rinde culto a Dios. Jesús toma pues ese lugar, esa nueva connotación. Jesús, nuevo templo de Dios, que ha sido destruido, que ha sido que resurge a la vida, que resucita al tercer día. Como cristianos debemos de tener siempre en cuenta eso, que somos templo de Dios, es decir, que en nosotros debe habitar Dios. Y que al igual que hizo Jesús, que expulsó a los vendedores del templo, a los comerciantes, que purificó el templo, también nosotros debemos ir purificando nuestro templo, el templo de nuestro cuerpo, es decir, alejar de nosotros, sacar de nosotros, expulsar todas aquellas cosas que no nos dejan ser un templo auténtico de Dios, que no nos dejan que Dios habite en nosotros, ir purificando también nuestro corazón, ir purificando aquellas cosas que nos dañan, aquellas cosas que no son concordes a nuestra vida cristiana, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y una vez purificado nuestro cuerpo, nuestro templo, ser signo de la presencia de Dios, no solo para nosotros, sino para los demás. Ser siempre ese signo de encuentro con Dios para los demás, que en nosotros se refleje la presencia viva de Dios, que nosotros seamos reflejo de ese grande amor de Dios, de esa misericordia de Dios para los demás. Pues bien, ojalá que esta pequeña reflexión sea de mucho provecho para nosotros, sea de mucho provecho para los jóvenes hoy en día, que se busca mucho, se da mucho culto al cuerpo, a la vanidad. Pues saber también que está esta parte espiritual de nuestro cuerpo como templo vivo de Dios, que sepamos siempre purificarnos, que sepamos siempre ser signo de la presencia de Dios. Los jóvenes, pues en esta cuaresma, ojalá que lo vean así, y lo veamos todos así, que esta cuaresma nos llenemos de Dios, que dejemos que Dios habite en nosotros, que Dios esté en nosotros, hacerle un lugar a Dios, darle el lugar más importante, abrirle nuestro corazón a Dios para que en Él habite. Los jóvenes, que son el futuro de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, tienen que ser eso, signo de la presencia de Dios en el mundo, en este mundo donde a veces lo vemos sin esperanza, donde vemos a veces este mundo sin una esperanza en un futuro. Los jóvenes son el futuro y deben ser ese signo de la presencia de Dios, un signo de esperanza, un signo de alegría, sobre todo, porque también se ha perdido la alegría en este mundo muchas veces. Entonces el joven debe ser ese signo de la presencia alegre, visible de Dios en el mundo, porque eso es también Dios, es alegría, es esperanza, es fe, y en un templo nos encontramos con eso, con esa paz. Entonces el joven debe ser también, siendo templo vivo de Dios, debe ser también signo de paz en el mundo. Bueno, pues gracias a los que sintonizan este programa. Ojalá que sigan fomentando esta reflexión en su vida. Ojalá que esta reflexión nos siga ayudando y que nos haga pensar realmente en eso. Que sigan con mucho éxito este programa, que se siga difundiendo en toda nuestra diócesis, que mucho bien hace a nuestra juventud, a nuestras comunidades. Ojalá que llegue a muchos jóvenes este programa y que pueda ser de un gran provecho y que aumente siempre nuestra fe.